Hola, muy buenas. Bien, vamos a empezar el segundo de los vídeos, la parte 2 del primer tema de la asignatura de microeconomía. Estamos hablando del tema de la tecnología. Vale, ahora vamos a hablar sobre qué relación hay entre las curvas de producto total, medio y marginal. Vale, antes de esto vamos a indicar dos puntos que desde un punto de vista económico suelen ser bastante importantes, o sea, son bastante importantes y suelen caer con mucha frecuencia en los exámenes. Bien, estamos hablando del óptimo de explotación, que también os lo pueden mencionar así, el óptimo técnico, ¿vale? Y luego el otro sería el máximo de explotación o máximo técnico. Os lo podéis encontrar de las dos maneras. Bien, uno se refiere a... Los dos son cantidades máximas, ¿vale? Uno se refiere a una curva y otro se refiere a otra curva. Bien, el óptimo de explotación es el máximo de la productividad media del trabajo. A ver, ¿qué significa eso? Ahora aquí pondremos un ejemplo que lo he sacado de un examen, ¿vale? Aquí pone problema 4. En este problema, pues, haremos un ejemplo donde calcularemos el óptimo técnico y el máximo técnico. El óptimo técnico es el número de trabajadores, ¿vale?, para el cual estos trabajan con la mayor eficiencia posible. O sea, visto desde un punto de vista menos abstracto sería eso. Se podría decir que el número de trabajadores, o sea, la cantidad de factor trabajo, dicho de una manera más ortodoxa, en el que estos operan con la máxima eficiencia. Bien, eso desde un punto de vista técnico es decir, que es el máximo de la productividad media del trabajo, ¿vale? Bien, vamos a calcular un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Me piden, fijaros que aquí me lo ponen con el nombre de óptimo técnico, ¿eh? Me dan esta función de producción, fijaros que aquí solamente hay una variable, que es la L, o sea, estamos en el corto plazo. Aquí se supone que el capital, no lo dice, pero se supone que el capital es fijo, ¿vale? Porque únicamente aparece L. Vale, pues me están pidiendo en el apartado 19, esto cayó en un examen, no recuerdo ahora mismo en qué año, así lo pongo aquí. Examen del curso de este año, de febrero, de febrero del modelo A 2021-2022. Pues tuvo que ser las dos últimas preguntas, la 19 y la 20. En la 19 me pedían el óptimo técnico. Bien, pues el óptimo técnico se define como el máximo de la productividad media del trabajo, ¿vale? Vale, cuando veáis la palabra máximo o mínimo, y aquí en economía os la encontraréis con mucha frecuencia, tenéis que asociar que para calcular máximos y mínimos tenemos como herramienta la derivada, o sea, tenéis que pensar en la derivada, o sea, que los máximos y los mínimos nosotros normalmente lo calcularemos mediante la derivada. Entonces, para calcular el máximo yo tengo que derivar, o sea, cuando me piden el máximo de algo, tengo que derivar ese algo. Como me piden el máximo de la productividad media, pues tengo que sacar lo que es la productividad media. La productividad media, por definición, la productividad media del trabajo es simplemente dividir la función de producción entre el trabajo, porque es la productividad media del trabajo. Bueno, pues lo que voy a hacer es dividir esa expresión que hay aquí, todo por L. Vale, pues mirad, como tengo que dividir todo por L, pues lo que voy a hacer primero es multiplicar el 5 por todo, y me va a quedar menos 5. O sea, lo que voy a hacer es multiplicar, voy a borrar esto para que se quede mejor, voy a multiplicar S con S, S con S y S con S. Pues me va a quedar menos 5, luego quedaría L cubo partido por 3. Al multiplicar el 5 por el L2, pues me va a quedar 5L2. Y al multiplicar el 5 por el 2L, pues son 10L. Vale, nosotros normalmente, bueno, esto iría partido, esa es la producción. Y eso iría partido por L. Entonces, esta L que hay aquí, lo que hace es eliminar una L de aquí, una L de aquí y una L de aquí. Entonces,
Al final me va a quedar este menos 5 tercios me va a quedar igual. Menos 5 tercios. Voy a poner el 3, este que hay aquí, voy a ponerlo debajo del 5, sin ningún problema. Bueno, pues lo que voy a hacer, este que tenía L3, como aquí abajo hay una L, esta L afecta a esta L3, afecta a esa y afecta a esa, ¿eh? O sea, le quita una a cada uno. O sea, la que tenía 3 se queda con 2, en la siguiente que pone 5L2 se queda solamente una L, y en el tercero que pone 10L, la L desaparece. Bueno, pues esta expresión que hay aquí, esta expresión sería la productividad media del trabajo. Entonces, si me piden el máximo, de la productividad media del trabajo, lo que tengo que hacer es derivar la productividad media del trabajo. O sea, tengo que derivar esa expresión. Bueno, pues la productividad media del trabajo vale menos 5 tercios de L cuadrado, lo otro eran 5L, pues más 5L y más 10, ¿no? Sí. Y ahora lo que voy a hacer es derivarlo. Vale, pues una vez que para derivar esto, yo le pondré aquí una comilla arriba, indicando que estoy derivando. Pues tengo que derivar esa parte, tengo que derivar esa y tengo que derivar esa. A ver, supongo que no tenéis ningún problema a la hora de derivar. Si tenéis algún problema, hacérmelo saber, ¿vale? Me mandáis un mensaje por Telegram o por WhatsApp. Aquí os pondré el número de teléfono. Y bueno, yo en cuanto vea estos 48, 58. Vale, a ver que se vea bien. Sería 655 47 48 58. Vale, pues me mandáis, Paco, me mandáis un mensaje y me lo decís si tenéis algún problema. Para derivar esta parte, yo tendría que bajar el 2, y el 2 multiplicaría el menos 5 tercios, que se va a quedar menos 10 tercios. Menos 10 tercios de L, más la derivada de esta parte, la de 5L, es 5, y la derivada de esta parte, que es 0. Y una vez que tengáis la derivada hecha, es igual a 0. ¿Vale? Siempre, para sacar lo máximo y mínimo, la derivada siempre tiene que estar igualada a 0. Bueno, pues me va a quedar menos 10 tercios de L más 5 tiene que ser igual a 0. O sea, pues ahora el objetivo es despejar de aquí la L. Vale, pues lo que voy a hacer primero voy a pasar el 5 para acá restando. Y me va a quedar menos 5. Ahora voy a pasar este 3 que hay aquí multiplicando. Y me va a quedar menos 10L igual a menos 15. Y ahora voy a pasar este menos 10 dividiendo. Y la L me va a quedar menos 15 partido de menos 10, que sería 1,5. Pues esa sería la cantidad de factor trabajo para que se alcance el óptimo de explotación. Si no equivoco las cuentas, bien, aquí está. El punto sería el 1,5, ¿no? Sí, 1,5, está aquí. Bueno, pues la cantidad de trabajo sería contratar un trabajador y medio. Bueno, es un poco raro, ¿vale? Si lo contamos como trabajadores, es un poco raro contratar trabajador y medio. O sería un trabajador a tiempo completo y uno a media jornada, ¿vale? Podría ser esa interpretación. Bueno, pues este sería el número de trabajadores en el que se alcanza el óptimo técnico. Óptimo técnico, o también llamado óptimo de explotación, ¿vale? Que sería el máximo de la productividad media del trabajo. Vale, que ese sería este apartado de aquí. O sea que el óptimo técnico sería el valor, o sea, el número de trabajadores para el cual la productividad media del trabajo es máximo. Eso quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir este 1,5 trabajadores? Bueno, pues contratando a 1,5 trabajadores, cada trabajador por sí solo va a producir la máxima cantidad posible de producto, ¿vale? Esa es la combinación de trabajadores ideal para que cada trabajador sea lo más eficiente posible. Si contratamos más trabajadores, igual conseguimos más producción, pero cada uno de ellos por sí solo conseguirá menos, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a calcular la cantidad que produce, la cantidad total producida por los 1,5 trabajadores. Para sacar la cantidad total me tengo que ir a esta función y cambiar todas las L por 1,5. Pues me va a quedar menos 5, era menos 5,
no, 5. Tendré que poner aquí 5 por menos L, la L la cambio por 1,5, menos 1,5 partido por 3 creo que era, aquí creo que era 2 por L cuadrado, me suena, 2L, no, L cuadrado solo, que sería L era 1,5 al cuadrado, y aquí sí me suena que era un 2, un 2L, pues 2 por 1,5. Bien, lo que voy a hacer es coger la calculadora y calcular esto, 1,5 elevado al cubo partido por 3, que sale esto, más eso, y esto lo multiplicamos por 5. A ver, la cantidad total producida serían 20,625. Esta es la cantidad total de producto, el total de producto. Entonces, ¿cuánto ha producido cada trabajador? Pues si yo la cantidad total la divido por el número de trabajadores, ya sé que el 1,5 trabajadores es un poco raro, pero bueno, si yo esto lo divido pues, entre 1,5, aunque sea un poco raro, es como si cada uno de ellos hubiese contribuido con 13,75 unidades, ¿vale? O sea, 13,75 unidades, y entre ese trabajador y medio, entre ese trabajador y ese medio trabajador, pues entre esos dos, en total producirán esta cantidad. O sea, esto es lo que produce uno, más la mitad de eso, y en total pues llegarían a esta cantidad que hay aquí. Bien. Vamos a ver ahora lo que sería el máximo de producción. Bien, pues el máximo técnico o máximo de producción es la cantidad de trabajadores para el cual se obtiene la mayor producción posible, ¿vale? O sea, aquí ahora hay que sacar en el ejercicio número 20, como me piden el máximo técnico, lo que tengo que hacer es sacar el máximo de la producción. Ya sabéis que el máximo de lo que sea se saca derivando eso. Pues como me piden el máximo de la producción, pues hay que derivar la producción. Y la producción, a ver si me acuerdo, era 5 por menos L3 partido por 3, más, creo que era L cuadrado, más 2L. Pero por si acaso voy a comprobar. Sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es multiplicar el 5 por S, por S y por S. Y me va a quedar menos 5 tercios de L cubo, más L más 5L cuadrado, 5L cuadrado más 5 por 2 más 10L. Vale, esta sería la función de producción. Esta función que hay aquí es la misma que esta, lo único que he hecho es multiplicar el 5 por el paréntesis. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es derivarla. La derivo, entonces la derivada de esta parte, pues tengo que bajar el 3. Y el 3 me va a quedar menos 15 tercios de L cuadrado. Luego aquí, para derivar esto, me va a quedar 2 por 5, 10, más 10L, y la derivada de aquí son 10. Vale, aquí, por ejemplo, menos 15 tercios, eso se puede simplificar, y me va a quedar menos 5. Menos 5L cuadrado, más 10L, y más 10. Y esto lo tengo que igualar a 0, y tendría que resolver una ecuación de segundo grado, que me va a salir pues lo de menos b más menos. Bueno, aquí os pondré la fórmula por si no la recordáis. B cuadrado menos 4 por A por C partido de 2 por A. A ver, lo podría sacar de cabeza. A ver. No, he sido un fantasma. No lo puedo sacar de cabeza. A ver, sería menos B, sería menos 10, más menos la raíz cuadrada. B al cuadrado son 100, luego menos 4 por la A que son menos 5 y por la C que son 10. Y todo esto partido por 2 por A que son 2 por menos 5. Que me va a quedar, esto de aquí aunque no lo parezca, esto de aquí sería un 10. Pues sería menos 10 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Son 100. Esto da positivo, que son 20. 20 por 10 son 200. Estos son 300. Partido de menos 10. O sea que me va a quedar menos 10 más la raíz de 300 partido de menos 10.
y menos 10 menos la raíz de 300 partido de menos 10. Bueno, pues esta no va a ser, porque esa da negativo, pues tiene que ser esta de aquí. A ver, más raíz de... Aquí sale 2,73. O sea que el número de trabajadores tendría que ser 2,73. A ver si es verdad. Aquí la tenemos, el 2,73, ¿vale? Aunque no me lo pide, voy a ver qué producción se obtendría con 2,73 trabajadores. Pues sería, tengo que irme, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer en esta y voy a cambiar todas las L's por 2,73. Pues tengo 5 por menos, aquí 2,73 al cubo partido por 3, más 2,73 al cuadrado, más 2 por 2,73. A ver qué sale eso. Bueno, pues 2,73 elevado al cubo partido por 3, sale eso, más 2,73 al cuadrado, más 2 por 2,73. Y eso por 5. O sea, la producción total sería de 30,65. Que si la comparamos con la anterior salía, fijaros que la anterior se obtuvo 20,6. O sea, está mayor, aquí se saca más producción. Sin embargo, si quiero ver cuál es la eficiencia de cada trabajador, o sea, cuál es la productividad media, que sería la productividad media, pues tendría que dividir la producción total, o sea, si quiero ver la producción por trabajador, pues la producción total entre el número de trabajadores. La producción total serían 30,65 y aquí 2,73, ¿no? Sí, pues si yo divido eso entre 2,73, aquí cada uno hubiese producido 11,2 y antes producía 13,75. Aquí son más eficientes, ¿vale? Aquí son más eficientes. Es como si cada uno aquí produce esto, sin embargo aquí cada uno produce eso. O sea, en el óptimo técnico, los trabajadores, es el número de trabajadores que hay que coger para que estos trabajen con la mayor eficiencia posible, y el máximo técnico es simplemente coger el número de trabajadores para que la producción sea lo mayor posible. El problema es que estos trabajadores que hay que coger para que la producción sea lo mayor posible, pues no van a trabajar todos operando con una máxima eficiencia, sino que va a haber cierta ineficiencia en el proceso. Bien, aquí por ejemplo he puesto el dibujo de lo que es la propensión marginal y la propensión media. Fijaros que la propensión marginal, que es la que voy a pintar de rojo, esta es la propensión marginal, ¿vale? Y la que voy a pintar en azul es la propensión media. Y esta va así. Bien, pues hay una estrecha relación entre la propensión marginal y la propensión media. Y bastante importante. Mirad, aquí os dice, bueno, aquí le llamaremos productividad marginal, ¿eh? Esta es la productividad marginal. Se supone que es del trabajo. Y aquí esta es la productividad media. Es que es muy largo, productividad media del trabajo. Bueno, pues hay una relación importante entre la productividad marginal y la productividad media. Digamos que la productividad marginal es la que le va diciendo lo que hay que hacer, o sea, es lo que anticipa lo que le va a pasar a la productividad media. Entonces aquí digo, si la productividad marginal es mayor que la productividad media, entonces la productividad media va creciendo. Mirad, voy a borrar aquí para que lo veáis mejor. Voy a pintar en rojo el tramo de la productividad marginal, solamente un tramo, no todo entero, solamente el tramo este. ¿Por qué? Porque ese tramo, si os dais cuenta, la productividad marginal es esa y la productividad media está de aquí, y el tramo que he pintado en rojo está por encima del tramo que he pintado en azul.
pues la que está por encima es mayor. Entonces, mirad lo que pone aquí. Si la productividad marginal es mayor, o sea, está por encima de la productividad media, o sea, si la línea roja está por encima de la línea azul, entonces la productividad media tiene que ir creciendo. Fijaros que la productividad media esta va hacia arriba, va subiendo. Vale, voy a pintar ahora de color así naranja el tramo de otro tramo de la productividad marginal. Y voy a pintar de color verde otro tramo de la productividad media. Ahora, en este segundo tramo, fijaros que la productividad media, esta es la productividad media, ¿eh? La productividad media está por encima de la productividad marginal, o sea, la línea verde está por encima de la línea naranja. A ver qué pasa cuando ocurre eso. Cuando la productividad marginal, que en este caso es la línea naranja, sea menor, o sea, esté por debajo que la productividad media, entonces la productividad media tiene que ir decreciendo. O sea que en el tramo este que he pintado en naranja, este tramo que hay aquí, la productividad marginal está por debajo de la productividad media. Bueno, pues la productividad media tiene que ir bajando. O sea, esta tiene que ir bajando. ¿Veis que aquí por ahí va bajando? Vale, aquí he puesto un símil que nos va a ayudar a entender el porqué. Bien, tenéis que asociar esto. La productividad marginal es como si fuese la última nota. La última es como si fuese la última nota. Y la productividad media es como si fuese la nota de todos los exámenes menos el último, ¿vale? Menos el último. Entonces, imaginaos que yo de momento tengo 4 exámenes, estos 4, y hago la nota media. Es la nota media, ¿eh? La nota media de todos los exámenes. O sea, aquí se me ha olvidado poner la palabra media, ¿eh? Bueno, yo tengo estos 4 exámenes. 6, o sea, 4 notas, 6, 8, 10, 8. Lo sumo, son 32, lo divido por 4, y esa es la nota media. Bien, esa es la nota media de 4 exámenes. Imaginaros que yo hago un quinto examen. El quinto examen es mi último examen. Entonces vamos a pensar, vamos a suponer que la nota del quinto examen da 10. Bueno, pues si la nota de mi último examen es mayor que la nota media va a subir. O sea, la nota media ya no será 8, la nota media subirá. A ver si es verdad. Yo tengo ahora un 6, un 8, un 10, un 8 y otro 10. Si lo sumo, pues saldrá 42, si lo divido entre 5, pues ¿cuánto sale? 8,4 puede ser. Sí, 8,4. ¿Veis que la media ha subido? Vale, ahora, si mi última nota hubiese sido 7, como esta nota es más pequeña que la media, pues la media me va a bajar. ¿Vale? A ver si es verdad. Si yo tenía 6, 8, tengo 10, tengo otro 8 y ahora un 7. Si a 32 le sumo 7 son 39, ¿no? Y 39 entre 5 son 7,9, puede ser. 7,8, no, 7,8. ¿Veis cómo la nota media baja? O sea que el último examen me va a decir lo que le va a pasar a la media. Si el último examen es mayor que la media, mi nota media subirá. Si mi último examen es más pequeño que la media, pues la media bajará. Eso en la propensión marginal sería, cuando la propensión marginal sea mayor que la media, pues la media irá subiendo. Y cuando la propensión marginal sea menor que la media, pues la media irá bajando. ¿Vale? Quedaros con este dibujo, porque este dibujo igual sí que lo voy a utilizar pues para algún que otro ejercicio, ¿vale? Entonces es interesante pues recordar el dibujo ese. Bien, y fijaros que se cortan aquí, se cortan en ese punto, ¿eh? Ese punto de corte, este punto que hay aquí, este sería el óptimo técnico. El óptimo técnico. O sea que la propensión marginal y la propensión media van a coincidir en un punto, como mínimo en un punto, en ese punto, en el óptimo técnico.
Vale. Bien, una vez que tenemos claro, por ejemplo, este dibujo, donde aquí tendríamos, imaginar que esta es la propensión marginal, la productividad marginal que diga, y la que voy a pintar en rojo, pues la productividad media. ¿Vale? Bueno, pues esto nos lleva a definir en los procesos de producción, nos lleva a definir como 3 fases. Mira, aquí hay dos puntos que son muy famosos, que son este que he marcado aquí y este que he marcado aquí. Este punto que hay aquí, aunque está puesto ahí arriba, ese sería el óptimo técnico. Y este punto que hay aquí, este sería el máximo técnico. En el ejemplo que hemos hecho antes, pues imaginar que la productividad media va así, pues más o menos como ahí, y la productividad marginal, pues imaginar que va, por ejemplo, así. Entonces, el punto este de aquí donde coincide, este era el óptimo técnico. El óptimo técnico era lo he calculado antes, 1,5. Este punto era el 1,5 y el máximo técnico siempre va a ser este. El máximo técnico va a ser el punto donde la productividad marginal, esta es la productividad marginal, corta al eje de la X, que eso era 2,7 creo. Me suena que era 2,7, sí, está aquí, 2,73. Vale, pues mira, aquí hay 3 fases. La primera fase va a ser esta de aquí. La fase que hay entre el 0, el origen de coordenadas, y el óptimo técnico. Y a esa se le llamará fase 1, que son cantidades de trabajo comprendidas entre 0 y el óptimo técnico. En este caso, pues que la empresa contrate entre 0 trabajadores y 1,5. Esta sería la fase 1. Fase 1. La fase 2, pues sería la que hay entre el óptimo técnico y el máximo técnico, que sería esta parte de aquí. Que sería, en nuestro ejemplo sería pues que la empresa contratara entre 1,5 y entre 2,7. Pues la fase 2 sería la cantidad de trabajo comprendida entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Y luego la fase 3, que le pondré, yo qué sé, le pondré de color tal, no sé, color lila, por ejemplo. Esta es la fase 3, que son cantidades de trabajo mayores que el máximo técnico. Aquí me ha faltado ponerle fase 2, ¿vale? Esta es la fase 2. No sé si era este color. Esta de aquí es la fase 3. Y esta de aquí es la fase 1, ¿vale? La fase 3 serían cantidad de trabajo por encima del máximo técnico. Bien, demostraremos en capítulos posteriores, que una empresa normalmente va a operar siempre en la franja esta. O sea, el número de trabajadores de una empresa estará siempre entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Estará comprendido entre esos dos valores. Ya lo veremos en un tema posterior. En nuestro ejercicio, pues el número de trabajadores estará entre 1,5 y 2,73. Ya sé que no tiene sentido los decimales aquí, ¿vale? Pero imaginar que se puede fraccionar. Pero esto ya lo veremos en un capítulo posterior, ¿eh? Demostraremos que el número de trabajadores empleados por una empresa pues tiene que estar siempre entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Ojo, el óptimo técnico no siempre da 1,5, eso es lo que daba en el ejemplo que he puesto, ¿eh? Y el máximo técnico igual. Bien, aquí ahora vamos a ver lo que es la producción con 2 variables. Recordad que hasta ahora uno de los factores, por ejemplo el capital, permanecía fijo. Ahora no, ahora vamos a suponer que los dos factores pueden modificarse. O sea, yo puedo cambiar la cantidad de trabajo, de capital que diga, y la cantidad de trabajo. Entonces, o sea, ya estaríamos hablando en el largo plazo. Entonces, imaginaros que una empresa tiene un proceso que llama A, que sería combinar capital y trabajo en esta proporción. O sea, fijaros, 1 de capital, 3 de trabajo, y producen 5. Si pone el doble de capital y el doble de trabajo, producen 10. Pero fijaros que siempre la relación es
que de trabajo hay el triple que de capital. ¿Vale? Aquí igual, el trabajo, el triple que de capital. De trabajo, el triple que de capital. O sea, utiliza esa combinación. Siempre utiliza el triple de trabajo que de capital. ¿Vale? O sea, que la relación que hay entre el capital y trabajo es 1/3. Fijaros que pone capital partido por trabajo. Entonces, para sacar la relación, pues tenéis que dividir, por ejemplo, ese número entre ese. Pues 1 entre 3. También podéis dividir el 2 y el 6. O sea, también podéis poner 2 partido por 6. Lo que pasa es que esa fracción la podéis simplificar, ¿vale? Entonces se pone siempre la fracción más simplificada posible. En vez de poner 2/6, ponemos 1/3. Pues ese sería un proceso que tendría nuestra empresa para producir. Por ejemplo, con la primera combinación, con la combinación de arriba, a ver, con la combinación primera, con 1 y 3, pues la producción es 5. Pero si dobla y pone 2 y 6, la producción es el doble, es 10. En este caso, si triplica las cantidades de capital y trabajo, pues triplicará la producción. No siempre va a pasar eso, ¿eh? Pero bueno, en este caso, fijaros que conforme va modificando el capital y trabajo, también va modificando la cantidad de producción. Y la cantidad se va a modificar en la misma proporción. O sea que cuando yo, por ejemplo, doblo, obtengo el doble. Si yo triplico, obtengo el triple, ¿vale? Pero siempre respetando esta relación. Bien, pues también podría ser que tuviese otro proceso, pero ahora vamos a invertir la relación. Fijaros, ahora hay el 3 de capital y 1 de trabajo, o 6 de capital y 2 de trabajo, o 9 de capital y 3 de trabajo. O sea, ahora hay el triple de capital que de trabajo. O sea, si yo quiero ver la relación capital-trabajo, pues tengo que dividir, pues por ejemplo, voy a dividir los dos más pequeños, el 3 y el 1. Pues divido el capital que es 3 y el trabajo que es 1 y da 3. Eso significa que la relación de capital y trabajo es 3. Este 3 significa que utiliza el triple de capital que de trabajo. Entonces, utilizando, por ejemplo, 3 de capital y 1 de trabajo, obtiene 5 de producción. A ver, si multiplica por 2 y sale 6 aquí y 2 aquí, pues obtiene el doble de producción, ¿vale? Fijaros que va modificando los factores y también se modifica la producción y se modifica en la misma proporción. Pero no siempre pasa eso, ¿eh? Bien, vamos a ver lo que es un proceso eficiente y lo que es un proceso ineficiente. Entonces, vamos a definir lo que es un proceso ineficiente y lo contrario pues será el proceso eficiente. A ver, para que un proceso sea ineficiente es cuando se utiliza más de un factor, pero no se utiliza menos de los otros. O sea, así a grandes rasgos sería, aquí lo puse, cuando utiliza una cantidad mayor de algún factor y no menos de los demás. Por ejemplo, mirad, vamos a comparar el proceso A con el proceso C. El proceso A utiliza 2 de capital y 6 de trabajo. Y obtiene una producción 10. Lo importante es que a la hora de comparar, la producción tiene que ser la misma, ¿eh? Hay que comparar siempre relaciones de capital y trabajo, pero siempre en función de la misma producción, ¿eh? Fijaros que aquí en todo la producción es 10, ¿eh? O sea que para comparar procesos, la producción siempre tiene que ser la misma. Vale, pues a ver, aquí tengo 2 de capital y 6 de trabajo. Vamos a ver el proceso C. Tengo 3 de capital, o sea, tengo más de capital, sin embargo, de trabajo tengo la misma cantidad. O sea, no tengo menos de trabajo, tengo la misma cantidad. Pues el proceso C sería ineficiente, porque para sacar la misma cantidad de productos he utilizado una máquina más. O sea, he utilizado los mismos trabajadores, pero he usado una máquina más. Entonces es como si combinara los factores de forma más ineficiente. Y podéis pensar, ¿y el B? ¿Y el A? Vamos a ver. A ver, las producciones son las mismas, sí, se pueden comparar. Bien, en el proceso B utilizo más máquinas que en el proceso A, pero utilizo menos trabajadores que en el proceso B. Entonces no lo puedo comparar. O sea, cuando un proceso utilice más de una cosa y menos de otra, no son comparables, ¿vale? Son los dos eficientes. O sea, los dos procesos son eficientes. Otra cosa es que yo al final me decida por uno o me decida por otro.
pues me decidiré por aquel que sea más barato, ¿vale? Pues yo tengo que tener máquinas, tengo que tener trabajadores, pues como eso hay que pagarlo, pues y la producción es la misma, pues veré aquel proceso que me genere un menor coste. Pues el que me genere menor coste, pues será el que coja. O sea, ese podría ser un criterio a seguir. Y el proceso C. Vamos a comparar el proceso C con el proceso A. No, el C no, el D, que diga. El D con el A. A ver, en el A utilizábamos 2 y 6. En el D, 5 de capital. O sea, utilizamos más maquinaria. Pero también utilizamos menos trabajadores. O sea, y la producción es la misma. O sea, que también es eficiente. O sea, que el proceso A, el proceso B y el proceso D son eficientes porque en ninguno de ellos se utiliza más de una cosa y no menos de otra, ¿vale? Por ejemplo, en el proceso D se utiliza más capital, pero sin embargo utiliza menos mano de obra, ¿vale? El proceso B utiliza más máquinas, pero utiliza también menos trabajadores. Bien, pues esto sería, digamos, cuando en un proceso se utilice más de una cosa y no menos de las otras, como por ejemplo en el proceso C, el proceso C se veía que era ineficiente, comparándolo, por ejemplo, con el A. ¿Por qué? Pues porque utilizábamos más maquinaria y la misma cantidad de trabajadores. Entonces, si lo comparábamos con el A, pues era un proceso ineficiente, ¿vale? Ahora, si comparamos, por ejemplo, el B y el C, ahí no podemos decir nada, porque comparando el B y el C, pues el B tiene 6 de capital y el C tiene menos. Pero el C tiene más trabajadores que el B. O sea que no se pueden comparar. O sea, tiene menos de uno, pero más de otro. Entonces, a la hora de comparar procesos, tenéis que ver un proceso que tenga más de una cosa, pero no menos de la otra. Bueno, pues ese proceso se dirá que es ineficiente. Y lo contrario, pues será eficiente. Bien, las isocuantas, ¿recordáis en micro de primero cuando estabais mirando las curvas de indiferencia, que eran combinaciones en las que el nivel de satisfacción o de utilidad era constante? Bien, pues imaginar una función de producción y en el que la producción es constante. O sea, yo quiero producir una cantidad constante. Imaginaros que yo quiero producir 10 unidades. Bueno, pues todas las formas en las que yo puedo combinar el capital y el trabajo para obtener una producción de 10, todas esas combinaciones forman lo que es una isocuanta. Una isocuanta simplemente es la manera de combinar. O sea, es una curva que nos representa una manera de combinar los factores, o sea, el capital y el trabajo, de manera que en todas esas combinaciones la producción sea la misma, ¿vale? Bueno, pues eso sería una isocuanta. Entonces, esto nos lleva a definir los distintos tipos de forma que tenemos de producir, o sea, distintos tipos de tecnología. Igual que cuando estudiábamos en primero las funciones de utilidad y había distintos tipos de funciones de utilidad, pues aquí tendremos distintos tipos de tecnología o de funciones o de métodos de producción. Está la primera, la de la tecnología de proporciones fijas o de factores complementarios. Factores complementarios. Esto se debe a un economista que fue premio Nobel, creo que se escribe así, Leontiev. Y ahora ya, no sé si con V o con F, creo que con F, Leontiev. Creo que así. Bueno, era un economista, fue premio Nobel, y él definió este tipo de función de producción. Este tipo de función de producción se da con bastante frecuencia. O sea, una función de producción que se puede dar con frecuencia. Eso no es nada raro. La fórmula matemática es un poco rara, sin embargo, en el mundo real no es la que más se lleva, pero sí que es una función que se puede dar. Y este tipo de tecnología se usa cuando los factores
solo se pueden combinar de una manera concreta. Por eso se llama proporciones fijas. O sea, solo hay una manera de combinar los factores para obtener el producto. Bueno, vamos a suponer en un ejemplo que el capital indica el número de autobuses y el trabajo indica el número de conductores. Y es una empresa de autobuses. Y entonces esta empresa son autobuses de larga distancia, o sea, requiere que cada autobús lleve 2 conductores para que uno descanse. O sea que la idea, la combinación es un autobús y 2 conductores. O 2 conductores por autobús, que es lo mismo, 2 conductores. O sea, la relación es 2 conductores y un autobús. Vale. O sea, no me vale nada tener 2 conductores y 5 autobuses, porque esos 2 conductores solo podrán conducir un autobús. O sea, que hay que combinarlo de manera fija. Siempre tiene que ser 2 de trabajo, 1 de capital. Vale, ¿cómo se pondría la función de producción? Pues todas las funciones de producción que representen factores complementarios o sea de proporciones fijas, siempre se pondrá el mínimo y entre llaves se pone el trabajo, coma, el capital, y el trabajo se pone dividido por algo y el capital se pone dividido por algo. Vale, el trabajo. ¿Entre qué se divide el trabajo y entre qué se divide el capital? Muy fácil. ¿Cuántos trabajadores hace falta? O sea, ¿cuál es la combinación? 1 de capital, 2 de trabajo. Pues el trabajo irá dividido por 2, que son los trabajadores que hacen falta, y el capital irá dividido por 1, ¿vale? Porque es los conductores del trabajo y los autobuses del capital, ¿eh? Bueno, pues el trabajo va dividido por 2 y el capital por 1. O también se podría poner multiplicando en cruz para que no aparezcan fracciones, multiplicar ese con ese y ese con ese. O sea que me va a quedar el mínimo. Si yo multiplico el 1 por la L, pues me va a quedar L. Si multiplico el 2 por la K, pues me va a quedar 2K. ¿Vale? De las dos maneras se puede poner. O sea, aquí está puesto bien. Está puesto con fracciones y está puesto de una manera pues, más simplificada. De las dos maneras se podría describir esa tecnología. ¿Vale? Esto quiere decir, fijaros que aquí pone L. Esto lo podéis interpretar así. Es como si pusiera L igual a 2K. ¿Vale? ¿Qué significa esto? L son los trabajadores. Pues el número de trabajadores, ya veréis cómo tiene lógica. El número de trabajadores tiene que ser el igual, es lo mismo que tiene que ser el doble, como aquí está multiplicado por 2, pues tiene que ser el doble, la K que era en los autobuses, pues tiene que ser el doble de autobuses. ¿Por qué? Porque tiene que haber 2 conductores por cada autobús. ¿Y cómo serían las isocuantas? Bueno, pues para dibujar las isocuantas de esta función de producción, pues como ponía el mínimo de L y 2K, una manera sencilla es coger los factores e igualarlos. O sea, igualamos esto, L igual a 2K. Y entonces hacemos una tabla. Por ejemplo, de aquí, ¿no? He puesto X, ¿no? Sería K y L. K y L, pero solamente tenéis que dar un valor, ¿eh? Por ejemplo, a la K1, si la K vale 1, la L es 2. Pues pongo K1 aquí, L2, 1 y 2. Y busco este punto. Y entonces, una vez que localice ese punto, pues tengo que hacer una curva que tenga esta forma. ¿Vale? Esa sería la isocuanta. Si hubiese cogido otro punto, imaginar ahora que la K la cambio por 2. Si la K la cambio por 2, pues si yo cambio eso por 2, 2 por 2 son 4. Pues cogería la K la he cambiado por 2, pues aquí pondría el 2 y aquí el 4 y buscaría ese punto. Pues tendría otra isocuanta. ¿Vale? Y entonces, si quisierais otra, pues le doy otro valor, el 3. Pues 2 por 3, 6. Pues tendríais el 3 aquí, 5 y 6, y el 6 aquí, que sería más o menos pues por aquí. Pues ahí tendríamos otra isocuanta. ¿Vale? Esas son 3 isocuantas.
Bien, otra forma de producir sería con factores de producción que sean sustitutivos perfectos. Igual que antes solo había la manera de combinarlos, ahora en este tipo de funciones de producción los factores se pueden combinar de cualquier manera. Vale, siempre obviando los precios y obviando la productividad de cada uno, ¿vale? Pero en este tipo de funciones se pueden combinar de cualquier manera, ¿vale? Entonces, veamos un ejemplo. Mirad, vamos a suponer que una empresa... aquí está mal escrito. Debería poner puede. O sea, esto tacharlo. Una empresa puede elegir entre máquinas y hombres. O sea, digamos, la eterna polémica que hay entre maquinaria y lo que es mano de obra. Entonces, vamos a suponer que cada trabajador... Bueno, aquí he puesto, primero, la forma que tiene las funciones de producción que son de sustitutivos perfectos. La función siempre va a ser de esta forma. La cantidad producida siempre va a ser un número por el capital más otro número por el trabajo. Este número que hay aquí y este número que hay aquí es como si fuese la productividad de cada uno. Por ejemplo, mirad, vamos a suponer que en este ejemplo dice cada trabajador puede producir 5 unidades y cada máquina solo puede producir 2. Bueno, pues la A es lo que puede producir cada máquina, o sea que ahí irá un 2, y la B es lo que puede producir un trabajador, o sea aquí irá un 5. Entonces esta sería la función de producción. Vale, entonces imaginaros que os dicen, oye, una empresa que tenga 4 máquinas y 3 trabajadores, ¿cuánto va a producir? Pues simplemente hay que cambiar la K por 4 y la L por 3, echar la cuenta y le sale 23. ¿Vale? Fijaros qué fácil sacar la producción. ¿Cómo serían las isocuantas? Vale, pues yo lo que voy a hacer, coger la función de producción y cambiar la Q por un número, ¿vale? Una cantidad fija. Por ejemplo, vamos a suponer que la Q la cambio por 10. Por poner un valor que sea... Bien. Bueno, pues lo que voy a hacer es poner, si os dais cuenta, he puesto 2K más 5L y lo igualo a un número, que queráis, al que os diga, a 10. Esta es la producción que queremos conseguir. Vale, pues vamos a dibujar la isocuanta. Lo que se hace es ponerle un 0, se cambia la K por 0. O sea, hay que cambiar, voy a borrar aquí, vamos a cambiar la K por 0. Si yo cambio la K por 0, pues aquí me va a quedar 0 y me va a quedar 5L igual a 10. Y la L vale, pues 10 entre 5 son 2. Y ahora voy a hacer lo contrario, voy a cambiar por 0 la L. Voy a cambiar por 0 la L, o sea, voy a poner aquí un 0. O sea, esto se me va a ir y me va a quedar 2K, tiene que ser igual a 10, o sea que la K tiene que ser 5. Y ahora ya es situar este punto. El punto 0,2, pues el 2 del trabajo está aquí y el 5,0 estaría aquí. Pues si yo uno ahora estos dos puntos, esta sería la isocuanta. Pero esta isocuanta es para una producción de 10, ¿vale? Si la producción, en vez de 10, hubiese sido, por ejemplo, 30, pues entonces hubiese tenido que hacer otra tabla, ¿vale? Pero aquí se igualaría a 30. Bueno, esta la voy a hacer rápido, ¿eh? Aquí pongo el capital, aquí el trabajo. Si aquí le pongo 0, aquí sale 6. Si aquí pongo 0, aquí sale 5, creo. Pues el 0,6, 3, 4, 5, 6 aquí. Aquí estaría el 6 y el 5, y el otro sería... Ah, no, 5 no, sería 15, perdón. Esto es un 15. Y el 15, me falta raya. Aquí. O sea que la otra iría así. Y esa sería la isocuanta para un nivel de producción de 30. Suelen salir siempre, salen líneas paralelas, ¿vale? Así son las isocuantas. Y otra función de producción, quizás la más utilizada, por lo menos de forma teórica, la de Cobb-Douglas, que tiene esta expresión, un poco rara, pero bueno, esa la hizo un matemático, el matemático creo que era Cobb, y el otro creo que era el economista. Bien. Bueno, en este tipo de producción, de función de producción, este valor que hay aquí, eso tiene un significado. A eso se le llama escala de producción. Nos viene a decir cuál va a ser la producción, nos va a decir la producción
me va a decir la producción que obtendríamos si el capital, si utilizáramos una unidad de cada factor, uno de trabajo y uno de capital. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta función que la veréis con muchísima frecuencia. Y pues la A sería este número, el 10. La A sería el 10. Pues esa es la escala de producción. ¿Eso qué significa? Que si yo cambio la K por 1, como está ya puesto aquí, que me da cuenta ahora. Joder. Si cambio la K por 1 y la L por 1, vamos a ver cuál es la cantidad. La cantidad sería 10 por 1 elevado a un medio y por 1 elevado a un medio. 1 elevado a lo que sea vale 1. Y eso también vale 1. Pues me va a quedar 10 por 1, que son 10. O sea que la cantidad de producción que podemos sacar con una unidad de cada uno de los factores sería 10, ¿vale? Que eso coincide con la escala de producción. Y la isocuanta, bueno, en este tipo de funciones la isocuanta siempre van a tener esta forma. Es lo que en economía y en matemática llamamos funciones estrictamente convexas. Estrictamente convexas, ¿vale? Bueno, y con esto acabamos ya el segundo vídeo, ¿vale? Voy a hacer la parte teórica, la voy a hacer en 3 vídeos para que sea un poco más ágil, ¿vale? Luego ya haré otro vídeo con preguntas tipo test y otro vídeo lo haré con ejercicios, con problemas, ¿vale? Y eso abordará todo lo que será el primer tema. Bueno, pues aquí acabaría el segundo vídeo de la parte teórica.